Bien, estimados hermanos, que el Señor nos bendiga en este tiempo de escuela bíblica. Dios nos dé de su gracia para poder aprender y aprovechar este tiempo de escuela bíblica. Así que siéntase muy bendecido, muy bendecida de parte del Señor. Vamos a orar a nuestro Dios para pedir que Él esté colocando en nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así que le invito a que cerremos nuestros ojos y oremos a nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús vamos a su presencia y le pedimos que usted bendiga nuestras vidas. Señor, le agradecemos todo lo que usted nos da. Sin embargo, hoy estamos frente a su presencia y en este momento deseamos aprender. Señor, venimos ante su presencia con el deseo, las ganas, quizás el entusiasmo, pero mayor que todo, Señor, es su Espíritu Santo que nos impulsa a toda la verdad y a toda la justicia revelada en su palabra. Es por eso que le pedimos que usted nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento suyo, Señor, y que alumbre nuestros ojos frente a la exposición de las Sagradas Escrituras, su palabra revelada para nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, estimados hermanos, hoy el Señor nos va a hablar, a compartir este tema que se denomina la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y para esto le invito a que usted busque en su Nuevo Testamento, en su Biblia, en Efesios capítulo 2, vamos a leer versículos 8 y 9 como texto de referencia y que nos permite dar este marco para la exposición de este tema, de esta escuela bíblica. Recuerde usted contar con su cuaderno, con su lápiz, porque el Señor nos va a entregar palabra y nos va a entregar estudio también. Que el Señor nos ayude. Bien, vamos a leer su palabra y la voy a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, y dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bien, la gracia de Dios es un atributo, es algo que le pertenece a Dios y que lo da a sus hijos y a la humanidad también, lo vamos a ver más adelante, y lo da inmerecidamente. La gracia de Dios se manifiesta de una forma inmerecida. No existe nadie que pueda sobrepasar la gracia de Dios. Y en esta palabra nos habla de que nosotros alcanzamos salvación por gracia. Es decir, Dios se manifiesta en nuestras vidas, nos revela y nos permite creer en Él, más allá de la convención del creer. Nos permite tener fe al punto de arrepentirnos y acercarnos a Él, y Él, por gracia, nos salva. Él, por gracia, nos salva. Y esto es un atributo de Dios y no es un atributo mío. Por eso el escritor Pablo lo refuerza en el versículo 9 y dice: porque por gracia sois salvos, no por obras, de manera de que nadie pueda jactarse ante la presencia de Dios. Nadie se gloríe por algo yo que hice, alcanzo gracia. Al contrario, la palabra de Dios nos dice en este mismo capítulo de Efesios, en el contexto de la palabra del Señor, que importante, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Bien, entonces la gracia es la actitud de Dios que salva de una manera inmerecida, nos revela en salvación. Ahí se revela la gracia, la actitud de Dios en beneficio del hombre completo, de manera de que podemos comprobar la gracia de Dios. La palabra del Señor nos habla de la gracia
Y podemos nosotros, en el estudio de la palabra, la podemos ver de dos maneras, dos aspectos de la gracia. Primero, es la gracia dada a todos los hombres, una gracia común. ¿Y esta cómo se manifiesta? A través de toda la humanidad, y da parámetros para poder entender lo que es el pecado, y el que no haya juicio directo sobre el pecado en la humanidad. Usted se ha preguntado quizás por qué hay personas que les va bien en la vida, sin embargo, ellos no buscan a Dios. Bueno, es por lo que la palabra del Señor nos habla también de que hay una gracia común, que no es salvadora, que no llega a los pies de Cristo. Y esto lo podemos ver en muchas referencias bíblicas. Quisiera remitirme solamente a un aspecto muy práctico en Tito capítulo 2, versículos 11 y 14. Es nuestra primera referencia bíblica en este estudio de la palabra del Señor. Tito capítulo 2, versículos 11 y 14, que dice así, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hasta ahí llega la gracia que, como antecedía, es una gracia dada a todos los hombres, para que podamos medir lo que significa vivir una vida correcta, una vida apartada. Sin embargo, el versículo 13 nos da este impulso para entender que hay una obra que debe completar la gracia de Dios, y esa se revela en nosotros. Mire cómo dice así, versículo 13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La salvación no es por obras, pero revela obras dignas de Dios. Buenas obras, un buen actuar delante de Dios, pero va en el marco de que estamos aguardando la esperanza, aguardando ese día de la manifestación de Jesucristo. Por gracia entendemos estas cosas. Que el Señor nos bendiga. Entonces tenemos en primer lugar esta gracia revelada de una forma común para todos los hombres, para que podamos entender que existe un tiempo, como lo decimos, ¿cierto? Un tiempo, no una dispensación, sino que es un tiempo donde Dios se manifiesta en gracia para que podamos ir a Cristo. Sin embargo, no todos los hombres lo hacen. Que el Señor nos bendiga. La gracia que nos impulsa, o el adjetivo de la gracia que nos impulsa a los pies de Cristo, es una gracia que se manifiesta para salvación, como lo decía la palabra en Tito. Y a diferencia de la gracia común, que es para todos los hombres, la gracia salvadora es revelada a quienes aceptan a Jesús, a quienes reconocen a Jesús como en quien están completos, en quien están llenos, en quien pueden estar con un significado de la vida al punto de entenderse que eran pecadores y que aún estando en cuerpos de pecado podemos, gracias a Cristo, apartarnos para su servicio, para buenas obras, para vivir vidas justas, piadosas, sobrias. Que Dios nos bendiga. Entonces, en esto podemos entender de que en Cristo estamos completos por su obra. La gracia de Dios nos lleva a reconocer que en Jesús estamos completos por su obra gloriosa. Mire lo que nos dice Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 15. Y quizás esto es muy extenso y voy a remitirme al texto bíblico para que podamos ver la obra de Jesús
en este pequeño extracto de la palabra del Señor aquí nos habla específicamente la obra de Jesús. Versículos 9 en adelante, Colosenses capítulo 8, versículo 9 en adelante, porque en Él, Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, no hay otro. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Está diciendo, nosotros no podemos apartarnos por nuestras propias cuentas o fuerzas, sino que es por la obra de Cristo que nos aparta. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados por Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. Recuerde que Jesús resucitó. Y a vosotros, es decir, y ahora a todos nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Aquí no tenemos escapatoria. Aquí teníamos un juicio, y eso es lo que habla. Cuando comprendemos, la palabra gracia, la debemos enmarcar en un juicio. Es como un gran juez que tiene gracia y que hace un favor inmerecido. En vez de declarar al culpable un juicio de culpabilidad eterna, lo que hace es declarar en el culpable un perdón y atribuye o imputa la culpabilidad en el Hijo, que es Jesucristo. Y por eso lo continúa diciendo el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué glorioso es nuestro Señor, qué maravilloso es nuestro Señor. Se da cuenta que la gracia debemos entenderla no de una manera quizás liviana, donde podemos decir, bueno, por gracia sois salvos, somos salvos, sino la gracia entendida en un contexto judicial, en un contexto legal, donde hay un juicio, como lo decía anteriormente, y en este juicio nosotros éramos hallados culpables, pero uno se le atribuyó todo nuestro listado de pecados, todo nuestro listado de iniquidades, de vidas que no agradan y agradaban a Dios. Entonces, esa es la gracia inmerecida que recibimos. En la obra de Cristo, en esta obra de Cristo, nosotros podemos estar satisfechos y completos. ¿Se da cuenta usted? Porque quien triunfó en la cruz fue Jesucristo. Quien triunfó sobre el acta de pecados que había sobre nosotros fue Jesucristo. Eso es gracia. Que Dios nos bendiga, hermanos. Entonces, la gracia de Dios nos lleva entonces a reconocer a Jesús. La gracia de Dios nos lleva a vivir vidas santas. La gracia de Dios también entonces nos aparta y nos alerta de falsos evangelios. Que Dios nos ayude. Porque los que son benditos, los que han sido bendecidos con el amor y la gracia de Dios, estiman a Cristo como lo más grande, como la mayor bendición. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. El gozo de Cristo lo podemos encontrar aún cuando no hay gozo en ninguna otra circunstancia de la vida. Incluso cuando estamos siendo atraídos por la sonrisa de la prosperidad o del falso evangelio, mal llamado evangelio de la prosperidad, ahí Cristo alumbra y nos dice, ustedes están completos en mí, en nada más. Entonces, y en contraste con quienes estiman las recompensas de esta vida, o los beneficios de esta vida, o las alabanzas de esta vida, al profesar el cristianismo, a diferencia de ellos, que no estiman a Cristo como la mayor bendición, los que poseen a Cristo lo poseen todo.
Eso es lo que desde niño nos enseñan en la iglesia. Usted que quizás ha escuchado ese hermoso coro que remite una verdad importante: el que tiene a Jesús lo tiene todo, el que no tiene a Jesús no tiene nada. Eso es gracia de Dios. Eso lo podemos encontrar, hermanos, en esta última referencia, Segunda de Corintios capítulo 6. Esta es una referencia, hermanos, que importante es entenderla, porque acá nos habla de quien toma livianamente la gracia, el favor de Dios. Mire lo que dice el versículo 1 y 2 de este capítulo, y luego vamos a saltar al versículo 9 y 10. El versículo 1 y 2 lo habla así Pablo. Pablo empieza a explicar su ministerio apostólico como el último apóstol dado y revelado por Dios, a quien Jesucristo se le aparece, y empieza a decirle: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. La gracia de Dios es ese tiempo en donde en nosotros nos cae el juicio del pecado, se le atribuye a Jesús, y nosotros lo entendemos y podemos decir: Señor, gracias. Señor, gracias. Porque yo era culpable, porque yo era el que debía estar donde tú moriste, pero tú llegaste y me salvaste. Una salvación práctica que nos permite tener ahora una seguridad de salvación, vivir una vida segura. Que Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Y Pablo comienza después a exponer el ministerio, cómo él ha experimentado la gracia de Dios en su vida y en su ministerio, junto con quienes le colaboran. Y empieza a decir, versículo 9 y versículo 10, hemos vivido como desconocidos, pero bien conocidos. Desconocidos para el mundo, bien conocidos para Dios. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. El que tiene a Jesús lo tiene todo. Entonces, debemos nosotros valorar la gracia de Dios, porque los que poseen a Cristo, el autor, consumador de la fe, el que perdonó nuestros pecados al momento de morir en la cruz, por mí y por usted, Él, el que lo tiene a Él, no carece de nada. No carece de nada. En Él tiene al doctor, en Él tiene al amigo, en Él tiene su provisión, en Él tiene la alegría de vivir, en Él tiene el gozo que nada puede dar. Así que, hermanos, que Dios nos bendiga, que el Señor nos ayude en este tiempo para comprender cómo la gracia de Dios también se manifiesta en estos tiempos difíciles, de la pandemia en la que estamos viviendo. Nosotros como comunidad en Buin, ¿cierto? La iglesia en Buin, vivimos la realidad comunal en cuarentena, y de alguna manera también experimentamos la gracia común que nos permite entender que Dios está con nosotros, que Dios nos aparta, que Dios nos cuida, que Dios está presente en nuestras vidas y nos permite vivir vidas apartándonos del pecado de una forma práctica. Y la gracia también, esta gracia salvadora, nos permite entender que nosotros éramos pecadores y aún hasta el día que muramos estamos en este cuerpo de pecado y pecaremos seguramente. Pero Jesús es nuestro Salvador, es y será nuestro único, suficiente y gran Salvador. ¿Y merecimos esta salvación? No la merecemos, la recibimos por gracia.
solo por misericordia de Dios. Así que, hermanos, que el Señor nos bendiga este breve tiempo de escuela bíblica. La gracia de Dios, hemos visto la gracia común, la gracia salvadora, como atributos de esta gracia que es dada de Dios para su pueblo, para la humanidad, y en especial para sus hijos, de que le reconocen como su Padre Celestial y reconocen a Jesús en sus caminos y pueden darse cuenta de esta realidad, que hubo uno que murió por mí y que hubo uno que su muerte hasta el día de hoy, todos los días, me ayuda a entender que por misericordia inmerecida de Dios podemos estar de pie y podemos gozar de estar completos en Jesús. Que Dios nos bendiga, hermanos, que Dios nos ayude de manera que podamos nosotros estar firmes en la roca y no mirando los atractivos de quizás otras expresiones o mal llamadas expresiones del Evangelio. Nosotros podamos concentrarnos, hermanos, en buscar a Jesús en la palabra revelada para nuestras vidas. Qué maravillosa oportunidad tenemos de ir a la palabra, de ir a las plantas del Señor, sin ningún adorno adicional. Podamos ir y podamos reconocer en Jesús el autor de la gracia, y la gracia que nos permite ahora ir al Padre y decirle: Señor, Dios Todopoderoso, ayúdame a serte fiel. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a dejar hasta estos minutos esta escuela bíblica. Vamos a orar al Señor. Antes de orar al Señor, recordar a la iglesia que estemos en comunión con la ayuda del Señor, podamos ocupar los canales de bendición. Recordemos estar orando los unos por los otros. Recordemos también, ¿cierto? También colaborar y participar en las distintas actividades con la ayuda del Señor. También a nuestros pastores, ¿cierto? A los hermanos encargados de distintas áreas que están activando. Seamos instrumentos de apoyo, de servicio, también en nuestras ofrendas, en nuestras primicias, en nuestros diezmos. Así la iglesia también se mantiene unida, se mantiene trabajando, y Dios está viendo cómo y de qué manera aprovechamos la gracia revelada a nuestras vidas para también poder ser celosos, un pueblo celoso de buenas obras. Así que Dios nos bendiga, oramos al Señor y le damos gracias por esta exhortación y este estudio de la palabra del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te damos gracias, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, porque tú muriste en la cruz, Jesucristo, por mis pecados, por mis errores, por una vida inicua, por una vida que no te adoraba, no te exaltaba, que no te reconocía. Y ahora te reconocemos en nuestros caminos. Ahora queremos acercarnos a usted por fe. Queremos acercarnos a Dios por fe en ti, Jesucristo. Y por eso que oramos: Señor Dios Todopoderoso, reconociendo a su Hijo como el autor de nuestra salvación, como el regalo tan grande que usted dio a este mundo, este maravilloso acontecimiento que un día transformó nuestras vidas y hasta el día de hoy nos motiva a seguir buscándole con temor, con reverencia, a seguir buscando una vida de santidad, a seguir buscando una vida que te honre a ti y que podamos nosotros ser con su ayuda prudentes, ser, Señor, claros también, de manera de que podamos entender el buen camino y transitar por él. Ayúdenos, Señor, porque nos cuesta, porque como hombres somos tentados a mirar en muchos flancos y nos desviamos rápidamente y nos olvidamos, Señor, que con usted lo tenemos todo. Y sin usted realmente el hombre no tiene nada. Señor, te damos gracias, te pedimos tu bendición y que usted sea por misericordia suya bendiciendo su iglesia. Bendiga, Señor, a las clase de Nuevo Buin, clase de Maipo, clase de Linderos,
clase de Campuzano, clase de Valdivia de Paine, Iglesia Matriz, sus cuerpos, a todo, Dios mío, desde el hogar de el que tiene mucho y el que tiene poco, del hogar, Señor, del que son todos hijos suyos, como el que está solo, combatiendo, luchando, Señor, a todos ayúdenos a poder buscar este galardón, a no desviarnos, a no dejarnos tentar por falsas expresiones de evangelios que se nos presentan en esta realidad y en estos días, Señor, y nos ayude a buscarle a usted, el autor de la gracia, de la salvación, el autor y consumador de la buena obra que está haciendo en nuestras vidas. Padre amado, te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y nos estaremos viendo con la ayuda del Señor y los distintos instrumentos que Dios esté utilizando en este canal de Escuela Bíblica para que podamos seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Qué hermoso, ¿cierto? Así que Dios le bendiga y le guarde hasta la próxima oportunidad, y para el Señor sea toda la gloria y toda la honra y la alabanza para siempre. Amén.